Hermanos, buenos días. Bienvenidos una vez más a Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estamos desde la ciudad de Lawrenceville, Georgia, en Estados Unidos. Nuestra información lo tienen ahí en YouTube. Si tienen alguna pregunta acerca de la prédica, la palabra de Dios, pueden enviar sus mensajes o comunicarse con nosotros. Y esta mañana nuestro mensaje está en el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 10 al 20. En el cual dice la palabra del Señor. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen en ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Oremos. Bendito Padre, que estás en tu trono de gloria, reinando con majestuosidad. En esta mañana, Padre, estamos ante tu presencia una vez más en tu casa. Pidiendo, Señor, que perdones primeramente nuestros pecados. Perdona, Señor, toda cosa que no ha sido de tu agrado. Que la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús nos cubra y nos limpie, Señor, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda abominación. Señor, que nos libres de toda tentación y de toda maldad. Sean destruidos nuestros enemigos. Que sean, Señor, tu pueblo protegido, como dices en tu palabra. Que nos guardes del mal. Que nos guarde de aquellos que nos desean el mal, Señor. Porque estamos rodeados de mucha maldad, de mucha perversidad, de mucho engaño, de mucha mentira. Y sabemos que eso va empeorando. Nos humillamos ante ti, Señor, pidiéndote una vez más que tu presencia esté con nosotros. Que la dulce presencia de tu Espíritu, Señor, cubra todo este lugar. Que todo espíritu inmundo, Señor,
salga fuera en el nombre de Jesús. Hemos venido, Señor, para alabarte, adorarte, para bendecirte. Que aceptes, Señor, nuestro corazón. Que podamos seguir sirviéndote hasta el día que tú nos llames o vengas por nosotros. Tu bendición esté sobre todos nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Y todos decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una vez más, hermanos, en esta mañana tenemos nuestro mensaje acerca de lo que Dios está pidiendo primeramente a su pueblo y a toda la humanidad. Está el mensaje de volver a Dios de corazón. Dios está pidiendo que su pueblo, no está hablándole a la gente en el mundo aquí, el profeta está profetizando a su pueblo, al pueblo de Dios, a Israel, de que debemos volvernos a Dios de corazón. En primer lugar, una vez más, el profeta anunció acerca de juicio. Como hemos visto en el estudio bíblico y hemos hablado, para poder distinguir la verdad de la mentira o de lo falso, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que, antes de buscar conocer quiénes son los falsos profetas, es bien simple, vamos a poner mucho tiempo buscando quiénes son los falsos profetas, falsos maestros, cuando lo primero es saber qué es lo que dice la verdad para saber si aquellos que hablan dicen la verdad. Simplemente. Y no nos dejemos llevar por las cosas bonitas que puedan predicar o que puedan decir, ¿no? Porque pueden predicar y se preparan para eso, para cómo atraer a la gente. Pero lo que en sí está en sus corazones de aquellos que no predican la verdad, que son falsos profetas, van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y una vez más, la manera más fácil de detectar si es mentira es conociendo la verdad. Es bien simple. Sepamos la verdad primeramente. El resto, cuando escuchemos, vamos a saber si es mentira o verdad. No tenemos que preocuparnos. Si es mentira, no está de acuerdo a la palabra del Señor, afuera, lo dejamos afuera. Si es la verdad, lo recibimos. Y de eso es lo que tenemos que ver. Segundo, vamos a ver cómo el Señor dice, volveos a mí de corazón. El Señor está pidiendo que su pueblo vuelva de corazón antes de que inicien los juicios. Tercero o cuarto, tenemos la exhortación a la humillación. Y cuarto, las promesas de Dios que tiene para con su pueblo. En los primeros versículos del 10 al 11 podemos ver acerca de cómo va a ser el día de Jehová, nuestro Dios. Ciertamente, ¿por qué dice de que terrible va a ser el día de Jehová? ¿Quién podrá soportarlo? Muchos pensamos, el día de Jehová será glorioso. Déjeme decirle, nosotros no vamos a estar para ese día cuando el Señor se presente. Porque vamos a ser llamados en el arrebato de la iglesia, en el cual solamente los escogidos del Señor nos vamos a ir de esta tierra. El Señor nos llamará con gran trompeta, con sonido de trompeta, le escucharemos en el área espiritual y vamos a ser arrebatados. Ese es un día glorioso para nosotros, no es un día terrible para nosotros, porque el Señor viene por su pueblo.
¿Okay? Pero aquí está hablando acerca del juicio que viene. ¿Por qué? Porque el pueblo ha estado andando en pecado. Y lo peor, que no quieren arrepentirse. Y anuncia el juicio que habrá. Está hablando que Dios, primeramente, el Señor, está actualmente enviando juicios y seguirá enviando juicios. Buscando primeramente que la persona y el pueblo se arrepientan de sus malos caminos. Una vez más, para aclarar de los profetas y del verdadero profeta. El verdadero profeta recibe la palabra de Dios y la da tal como la ha recibido. No cambia ninguna palabra. Y no cambia las palabras, ¿y saben por qué? Porque él sabe que le cuesta la vida si él cambia la palabra del Señor. En segundo lugar, el profeta va a denunciar, como está escrito, el pecado de la persona, el pecado del pueblo, de la nación. Es la característica de los verdaderos profetas de Dios, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Eso no ha cambiado. Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, como está escrito. Una vez que denuncia el profeta el pecado del pueblo, le va a dar la recomendación de que tienen que arrepentirse, pedir perdón a Dios, volver a Dios. Y le da esa la solución. Si se arrepienten, Dios perdonará. Pero si no se arrepienten, Dios enviará el juicio. Y no va a haber quien lo detenga. Entre todos los profetas del Antiguo Testamento, solamente hay 2 que profetizaron juicio sin lugar a que el Señor no va a castigar. Arrepentimiento. Sin lugar a arrepentimiento, que fue contra Nínive. El Señor mandó por segunda vez al profeta y dice, voy a destruir la ciudad, no hay lugar a arrepentimiento. Son 2 profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento donde no había ya solución. Y tenemos que tener cuidado. Porque cuando no hay arrepentimiento, ciertamente Dios envía juicio. No hay nada que lo va a hacer cambiar. No que por ser la mayoría vamos a ganar y nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos a estar bien. A Dios no le interesa cuántos sean, ni quiénes sean. No les interesa qué títulos tengan, ni qué cargos tengan. No, porque como uno dice, no, yo soy gobernador, presidente, yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy dueño de esta compañía, yo soy dueño de lo otro. A Dios no le interesa qué grado ni compañía tenga uno. Si no obedece su palabra, hay juicio, condenación, es bien claro. Es lo que nos enseña de quiénes realmente son los verdaderos profetas. Si escuchamos algo diferente, paz, prosperidad, que todo de yo te profetizo, eso es un falso profeta. Porque el que te está profetizando y dice yo te profetizo es porque es esa persona, pero no es Dios que está hablando. Un profeta del Señor tiene mucho temor en el momento que habla. El que enseña la verdad siempre va a tener temor de Dios porque sabe que pues, si enseña algo malo, sabe que hay mayor condenación para él. Pero hay muchos que utilizan el nombre del Señor, la palabra, el nombre del Señor, su palabra, para poder satisfacerse de sus concupiscencias, de lo que ellos quieren realmente y no de lo que Dios les dice. Muchos no tienen temor de utilizar el nombre del Señor. Y está escrito en el mandamiento del Señor. No usar mi nombre en vano. Desde ahí tenemos un mal dicho en ciertos países cuando decimos primero Dios, pero
Dice, primero Dios, pero mi mente está en lo que voy a hacer. No interesa lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Tiene mucho cuidado utilizar el nombre de Dios. Te juro por Dios que sabiendo que no lo va a cumplir, está utilizando solamente una, ¿saben qué es una cábala? Una cábala es decir algo solamente como aparentar de lo que uno va a hacer sin las consecuencias de lo que está diciendo o lo que está haciendo. ¿Ya? Una cábala es solamente para protegerse de lo que está diciendo, pero va a ser lo que realmente quiere ser. En una de las noticias que vi por televisión, a qué extremo llega la gente a utilizar el nombre del Señor. Llegaron policías, patrulleros en el highway, pararon a un vehículo y al sujeto lo sacaron, y el sujeto gritando, soy inocente, soy inocente. Y entonces lo pusieron en el carro, le pusieron las esposas que le llaman, o las marrocas, y el hombre gritaba, yo no he hecho nada, Señor Jesús, ayúdame, Jesús, gritaba el nombre. ¿Y qué era? Que en el carro estaba lleno de drogas. Utilizando el nombre del Señor. Líbrame, Señor, de esto. Y salió publicado. Y nos ha de sorprender, los brujos, los hechiceros también utilizan el nombre de Dios para hacer su brujería. Y como dicen, pero en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Y la gente cree. Y la gente cree. No, pero está hablando de Dios, en el nombre de Dios está haciendo la brujería. Está escrito en la Escritura, hermanos. Está escrito en la palabra de Dios. Por eso Dios mandó con Saúl, le dijo, ni uno deja vivo. Pero Saúl después, sabiendo que Dios no quiere ver a los hechiceros, se fue a consultar a uno. Así es el hombre. Por el egoísmo, la egolatría, el querer de que qué es lo que yo quiero, eso voy a hacer. No importa lo que Dios diga, yo lo quiero hacer. Estamos viviendo en un mundo, hermanos, terribles. Terribles. Los juicios vienen sobre la tierra, ustedes están viendo y seguirán sucediendo terremotos, inundaciones, los climas, el cambio. ¿Por qué? Porque Dios, para hacerse conocer, para hacerse ver de qué está hablando, Él utilizará su creación para hacerlo. Con Jonás, utilizó su creación. Utilizó primeramente aquí, utilizó a una ballena, a un animal del mar, utilizó a un animal de la tierra, a un gusano, utilizó la planta, la plantación para que haya una calabacera, haga sombra para el profeta, ¿no? Y después utilizó al gusano para manifestarse. El Señor Jesús caminó sobre el agua y hizo parar la tempestad, hizo calmar las aguas, ¿no? Para que los hombres vean de que Él es el de quien habla las Escrituras. Si el hombre no quiere hacer caso de Dios, va a utilizar la naturaleza, toda su creación para hacernos saber. Y aquí está hablando de que si no se arrepiente, Él utilizará el ejército de los cielos que representan las estrellas, utilizará todo lo que vemos en su creación. El sol se oscurecerá, la luna también, las estrellas no darán su resplandor, se sacudirá todo el ejército de los cielos, que a eso se refiere. ¿Qué quiere decir? De que habrá meteoros, pueden haber cometas y todo, habrá un desastre. Cosa terrible. Pero gracias a Dios que los creyentes, los que estamos en Cristo Jesús, no tenemos que pasar. Porque ciertamente Él cumplirá su palabra.
Él nos guardará, Él nos protegerá y Él nos cuidará de todas estas cosas. En los versículos del 12 al 14, el Dios le habla al profeta acerca de que el pueblo tiene que volver de corazón a Él. Dios desea que los hombres, dice, se arrepientan. Convertirse de corazón, dice, pedir perdón y también dice perdonar para que Dios perdone. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Y si no pedimos perdón, Dios tampoco puede perdonar porque nos está pidiendo perdón. Muchas veces ofendemos aún en lo de la iglesia. Estando en las iglesias porque está hablando al pueblo, no está hablando al mundo. Dios le habla primero a la iglesia de que los creyentes tienen que ser humildes. Que no tienen que ser orgullosos ni vanidosos. Tienen que pedir humildad. Y la humildad es que cuando ofendemos a alguien tenemos que pedirle perdón. Pero nuestro orgullo es de que, no, bueno, ya me perdonó, ya voy a pasar un rato, está bien. Ya sonrió conmigo, ya pasó todo. No, es eso. Tenemos que pedir perdón de corazón. ¿Por qué se ven caras amargas en las iglesias? ¿Se han dado cuenta? Cuando hablan con creyentes, con cristianos. ¿Por qué se ve cara amarga y no se ven caras alegres, felices? Cuanto más amargura, más rápido cae la vejez. ¿Por qué? Porque se arrugan los músculos de los ojos se comienzan a... Pero cuando se ríe uno, hay una flexibilidad diferente cuando hay alegría y gozo. Exactamente, el pecado que hay adentro es lo que nos deja sonreír. Y cuando alabamos, estoy con gozo, estoy alegre, estoy todo lo que quieran, pero su rostro dice otra cosa. Otros ni siquiera quieren cantar, no pueden cantar, no les puede salir porque tiene que ser del corazón cuando venimos a alabar al Señor. El Señor no quiere escuchar bonitas voces que puedan cantar bien. El Señor quiere escuchar un corazón dedicado a Él, no importa qué tipo de voz tenga. Dios ve tu corazón, no escucha tu voz. Y cuando ese corazón está dispuesto, disponible, alegre, realmente con gozo, eso es lo que el Señor ve y le agrada, se regocija. Por eso dice, lo bendecimos con nuestras alabanzas. Cuando con nuestro corazón estamos dando de todo nosotros. Antes que se crearan los instrumentos, ¿cómo alababan al Señor? No había instrumentos en esos momentos hasta que el Señor recién puso instrumentos. Pero la gente alababa de corazón. Hablaba, cantaba con gozo las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Así que no vengamos con cosas de que la música no está bien, que mira que son activos. No, es lo que está dentro de uno. Es lo que quiere Dios. Dios no quiere tu plata, no quiere tu riqueza, no quiere qué tan cosas buenas puedes hacer. Él lo que quiere ver es un corazón que esté rendido a Él y el arrepentimiento. Ese arrepentimiento, como dijo el rey David en el capítulo 51 de Salmos, versículo 17. Un corazón contrito y humillado, Señor, tú no despreciarás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no importa lo que hayas hecho, cómo hayas pecado, pero si buscas de corazón arrepentido, humillado delante del Señor, y por eso digo, ¿no? Que ahí el hombre más macho delante de Dios debe de llorar. Va a llorar. El hombre que se cree muy fuerte y dice no llora, se cree muy hombre. Pero cuando viene el conocimiento de la verdad, nadie necesita pegarle para que llore, solito va a llorar uno. Porque es el amor de Dios que recibimos
Y es lo que nos hace ver de que hemos pecado con Dios, hemos hecho lo malo delante de Dios y por eso lloramos. Pero ese lloro es un lloro de gozo, un lloro de que reconocemos nuestra condición humana de lo que hemos sido y que ahora ya no lo somos. Y por eso el creyente, el cristiano, no está buscando qué pecar, sino siempre está tratando de huir del pecado. Pero cuando dejamos pasar el perdonar como Dios nos ha perdonado, nuestra vida no puede ser igual. No podemos alabar a Dios realmente de corazón. No puede salir de nuestros labios, no puede salir porque no sale del corazón. Porque es lo que dice la Escritura. Quitar el prepucio de sus corazones. Me supongo que todos entienden eso, qué significa. La disposición del corazón que debe estar para el Señor. El arrepentimiento, quitar todo eso. Porque el Señor nos perdona. Y nos perdona de verdad. ¿Cómo debemos volver? Dice el Señor aquí en estos versículos del 12 al 14. Dice volver con ayuno, en oración. Con lamento, con lloro. Dice llorar, ¿verdad? ¿Por qué no? Ahora, una cosa es llorar fingiendo de que estamos en el Señor, pero después seguimos con nuestro rostro y nuestra cara que no queremos ver al hermano, a la hermana, o que mira lo que dijo, mira lo que no me dijo. Eso no es. El lloro, humildad, una vez más es lo que busca el Señor en cómo debemos presentarnos delante de Él. Es el día de la oración, los días lunes. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos vienen a la oración? No se ve gente en las iglesias que llama a la oración. Más importante es todo lo que hace el hombre, lo que hace el hombre. Oren por mí, oren por mí, oren por mí y oren por mí. Es lo que más se escucha. Ciertamente, los que vienen a la oración siempre van a orar por todos. Pero hay una cosa que nos olvidamos. Es Dios quien responde las oraciones conforme a su sabiduría, conforme a su tiempo, conforme a su perfecta voluntad. Y Dios hará su voluntad siempre en la forma perfecta, nos guste o no nos guste, o nos parezca que no es correcto lo que está haciendo Dios, porque sabemos que muchos dicen, oh, ¿cómo Dios puede permitir eso? Y cuando decimos cómo Dios puede permitir eso, estamos diciendo que nosotros somos superiores en inteligencia, en sabiduría que Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo nosotros podemos haber hecho algo mejor que Dios. Y eso es cierto, el hombre puede hacer algo mejor de lo que Dios hace. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios, de la manera como las cosas como suceden, Dios lo hace en su sabiduría, que es infinita. Así como los profetas han profetizado miles de años para este tiempo lo que está aconteciendo, es porque Dios en el tiempo está viendo todo cómo va a ser para que se cumpla su perfecta voluntad hasta el final del siglo, hasta el final de esta generación, hasta el final del tiempo de la iglesia. Ese es Dios. Y nosotros no podemos, como dijo Juan el Bautista, ni quitarle los zapatos, no somos dignos. Pero gracias por su gracia, porque en Cristo Jesús tenemos entrada libre al trono de la gracia para hallar gracia delante de Él y ayuda. ¿Eh? Esos somos los creyentes. Una vez más, lo maravilloso del Señor que nos habla, que volvamos de corazón, es
y nos hace recordar de que Él es tardo para la ira, es grande en misericordia y que se duele cuando Él castiga. Él sufre con nosotros. ¿Ya? Él es tardo. Una cosa es que Dios se enoja por el pecado inmediatamente, pero la ira es diferente. Porque la ira es el resultado de la gravedad de lo que se está haciendo. Se demora, toma más tiempo, se enoja en el momento. Es como, ustedes tienen experiencia de qué es enojarse. A veces alguien le dijo, ¡bum! Y usted, ahorita reacciona de otra manera. ¿O no es así? ¿Verdad? O estás manejando y alguien te cruza. ¡Ah! ¿Es así o no es así? Se enoja uno, ¿verdad? En ese momento. O quizás alguien habló y escuchaste mal, porque muchas veces en la naturaleza el viento puede hacer cambiar la palabra que uno de alguien que ha dicho. Uno puede decir te amo y le doy yo, te odio, yo también te odio. Y el hombre dice, te estoy diciendo te amo. ¿Qué pasó ahí? Y eso ha sucedido, sucede hasta en la iglesia. El pastor está predicando, pero como alguien nos mencionó, de que cuando uno está hablando la palabra del Señor, el don de hablar en lenguas, Dios da la interpretación y hace ver al que está escuchando qué es lo que realmente está diciendo la palabra en ese momento el pastor, qué es lo que quiere decir. Y es así. Nosotros nos enojamos, pero no llegamos a la ira. La ira es cuando va más allá del enojo. Y de eso es lo que Dios se guarda, se tarda. ¿Por qué? Porque en el día del juicio, ahí se va a encender su ira. Y ahí es donde Él va a empezar a condenar y a hacer ver de todo lo que han hecho toda la humanidad, ¿no? Y va a darle el castigo conforme a lo que han hecho. Esa es la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Porque cuando la gente no se arrepiente como manda, su vida se enciende y entonces manda juicio. Lo hizo en el tiempo de Noé, lo hizo con Sodoma y Gomorra y lo sigue haciendo el Señor. Lo sigue haciendo. Él no puede tolerar el pecado. Perdona el pecado, pero no lo puede tolerar. Y cuando nos perdona, ¿sabemos qué? No se acuerda más de lo que hemos hecho. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Porque Él no se acuerda. Una vez que nos perdona, lo echa al mar, al fondo del mar. Tercero, la exhortación a la humillación, en los versículos del 15 al 17. Cuando habla así de tocar trompeta, proclamar ayuno, convocar a la asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, ¿no? Está hablando de todo el pueblo, hacer ayuno, oración, clamar al Señor. Dice reunir a los ancianos. No lo vayan a tomar a mal, no quiere decir a los viejitos. Ancianos se refiere a los que son líderes, a los que son maduros, no duros, ¿no? A los que son maduros, que están en el Señor. ¿Para qué? Para que clamen a Dios. ¿Qué es lo que el Señor dice? ¿Qué es lo que tenemos que clamar? Perdona a tu pueblo. Es lo que nos menciona. Habla acerca de congregar a la mujer, a los niños, a todos tienen que estar ahí clamando a Dios y decir, perdona a tu pueblo. ¿Y en dónde dice que deben de clamar? ¿En dónde dice que deben estar? En la casa, en la fiesta para ir a clamar al Señor. Dice en el templo.
Clamar, dice, entre la entrada y el altar, clamar a Dios que perdone al pueblo. Muchos dicen, no, no tenemos necesidad de ir allá porque acá lo podemos hacer. Es cierto, una cosa es estar orando, comunión con Dios personal, pero otra cosa es cuando dicen, hay necesidad y todos deben estar en la iglesia, en el templo, para orar y clamar a Dios. Si el Señor viniera en este momento, anuncia juicio. ¿Cuántos de nuestros familiares se pueden ir al infierno por eso? ¿Cuántos de nuestras amistades, conocidos que tenemos, se pueden ir al infierno por eso? Pero mientras yo estoy bien, no hay problema ella. No. Dios está viendo primero la actitud, el corazón del pueblo, que está indiferente a su palabra de hacer su voluntad. La voluntad del Señor es ir y predicar el evangelio en todas partes, dar testimonio. El Señor Jesús les dijo, vayan por las calles, vayan por los caminos, vayan y hablen de la palabra. Pero ¿qué pasa con las iglesias? ¿Qué pasa en nuestra iglesia? ¿Por qué no estamos obedeciendo a lo que el Señor nos ha mandado hacer? ¿Cuál es lo más importante? Hay que hacer esto para el Señor. Ah, no, no puede, no se puede, no debe hacer. Hay que hacer esta cosa por el Señor. Esta manera, no, hay que hacer otra cosa. No, eso está en contra. Toda es oposición. ¿Por qué? Porque justamente en el corazón hay algo que no quieren servir a Dios. Y muchos hay en las iglesias. Todo es oposición. Yo digo, si no quieren estar en las iglesias y están oponiendo, ¿por qué están en las iglesias? ¿Por qué no dicen, voy a mi propia iglesia y entonces voy a hacer lo que, como yo quiero, así? No porque el pastor está mal o los otros líderes están mal, mejor lo hago yo. Vayan a hacerlo. Vayan a hacerlo, propaguen la palabra del Señor. Es lo que el Señor quiere. No tienen que estar poniendo obstáculo a la obra de Dios. Hay que hacer lo que el Señor dice. Porque al cabo, cada uno dará cuentas al Señor de lo que está haciendo. Nadie se va a escapar. Una vez más, no interesa de cuántos somos, de quiénes somos o cómo hacemos. En el día que el Señor llama, ahí se terminó, como dicen allá, la argolla. ¿Saben qué es la argolla? El término la argolla. La argolla es cuando hay un grupo que siempre están unidos, por eso argolla, ¿no? Que se unen solamente para sus beneficios, para lo que ellos quieren. Así como no hace mucho tiempo, en las iglesias se hacían servicios especiales. Los servicios especiales eran para los que eran dueños de compañía todos. El día sábado iban a la iglesia y ahí solamente entre ellos hacían sus servicios y celebraban fuego. El domingo no iban, ¿por qué? Porque iban lo de la baja sociedad. Y no dice con ellos, no podemos solamente. Eso ha habido y hay en las iglesias. Y es de mucho cuidado. Una vez más, ¿qué dice el Señor? Un corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Pero un corazón orgulloso, vanidoso, lo va a echar abajo. Por eso, hermanos, estamos viviendo en el tiempo que el Señor está diciendo que va a acontecer. Pero el Señor cuando venga va a venir por su remanente. Por su remanente, por aquellos que se han mantenido fieles a su palabra. Ahí no va a buscar, no, es que yo estuve pues con el diputado, yo estuve con el
gobernador, mi amigo, y el Señor dice, a mí no me interesa eso. El lago de fuego es tu destino. Tenemos que evitar esas cosas. Evitar, a fin de no caer en condenación. Por último, las promesas de Dios. Observen, versículos 18 al 20. Si el pueblo se humilla, si el pueblo se arrepiente, si buscamos de corazón al Señor, el Señor dice, versículo 19, y el Señor, bueno, primero el 18, el Señor primeramente perdonará a su pueblo. Es lo primero que va a hacer. Como dice en 2 Crónicas, capítulo 7. El rey Salomón cuando dice, Señor, si tuviéramos aquí en tu pueblo, tú oirás desde tu trono y perdonarás el pecado. El Señor está dispuesto para perdonar. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo envío pan, mosto, aceite, enviaré las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Él dice, responderá a las oraciones y a las peticiones. Vamos a tener esa certeza. Tenemos esa certeza porque es la palabra de Dios y porque es. Él enviará bendición sobre nosotros, sobre su pueblo. Siempre lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo hasta que nos lleve. Y cuando nos lleve, nos bendecirá mucho más porque estaremos en el cielo y nos dará todas las mansiones, todo lo que tenemos. Ahí no va a tener usted una casa, ahí va a tener quizás un planeta, algo para vivir. ¿Ya? El Señor, recuerda, Él es el cielo y todo el cielo es su. ¿Ya? Y no hay límites ahí. Por último, Jehová nos prosperará, nos protegerá, nos guardará, ¿no? Pero a su pueblo. Amén, amén, amén. 3 veces amén. En conclusión, hermanos, los juicios de Dios seguirán viniendo. Si no hay arrepentimiento, primeramente el pueblo y la gente, el juicio vendrá. Segundo, si volvemos a Dios de todo corazón, el Señor, tenemos sus promesas, perdonará, nos bendecirá de forma grande. Aceptemos las exhortaciones que nos hace el Señor a través de su palabra y tener siempre presente, Dios siempre cumple su promesa. Amén. Los hombres la quebrantamos, pero Dios siempre suple su promesa. ¿Okay? No es lo que uno haga, no es lo que digamos que podemos hacer, sino es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Termino con esta ilustración. Un hombre tuvo un sueño. Tuvo un sueño que tenía una escalera. Y esa escalera, cada vez que él hacía cosas buenas, crecía. Y cuando hizo una cosa mucho más grande, creció mucho. Y entonces cuando daba más dinero, la escalera subía más. Crecía más. Pasó más en la nube y ya no se veía la tapa de la escalera. Y él dijo, wow, entonces eso es lo que... Cuando uno escuchó una voz del cielo que decía, si no estás en Cristo, no puedes entrar aquí. Y se derrumbó toda su escalera. Y se dio cuenta que el único camino para llegar al cielo es Cristo. Y entregó su vida al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie.